Or maybe this is the bathroom. Yeah, that's... You're right, this is the bathroom. There it is. You're caught. You're right, of course. But you can't imagine. What's in the house? Oh, I want this. Disaster. Right. Irish. I'm having difficulty with the question. What the hell did I do? Kill them all, of course. Ese fue el audio que para muchos resolvió el misterio y asesinatos que rodeaban al magnate de bienes raíces Robert Durst, quien desde 1982 era una persona de alto interés para la policía y los noticieros que se alimentaban constantemente de todos los eventos que formaban parte de la vida de este. Robert Durst era un empresario multimillonario heredero de una de las inmobiliarias más poderosas de los Estados Unidos. Estamos hablando de la inmobiliaria National Debt, fundada por el padre de Durst en 1927. Robert nació el 12 de abril de 1943 en Manhattan. Sus primeros años los pasó en Scarsdale, New York. Robert era el mayor de 4 hermanos y desde muy temprana edad tenía la carga de ser el heredero principal, el que guiara la compañía familiar. Sin embargo, la desgracia familiar vendría muy pronto, pues la madre de Robert moriría en 1950. Y aunque esta muerte abrió muchísimas incógnitas, puesto que Bernice, como se llamaba la madre, había caído desde el techo de la casa de estos. Posteriormente, Robert declararía que él había sido forzado a ver desde una ventana de su casa cuando su madre caía del techo. Después de estos traumáticos eventos, el pequeño Robert se convertiría en alguien sombrío y con muchos conflictos en su casa y con sus amistades más cercanas. Mantenía una voraz rivalidad con su hermano Douglas, puesto que los dos buscaban obtener la aprobación y el legado de su padre. La actitud y comportamiento de Robert eran diferentes al resto de sus hermanos o niños de su misma edad. Cuando Robert cumplía 10 años, un psiquiatra reportaba al pequeño con problemas de descomposición de personalidad y posiblemente esquizofrenia. En la secundaria, aunque su comportamiento y resultados académicos eran ejemplares, tenía problemas socializando y formando parte de grupos. Sus mismos compañeros lo describirían como alguien solitario y carente de visibles emociones. En 1965 se graduaba con título en Economías de la Universidad de Lehi, donde su actitud había aflorado un poco más y era una persona más activa y apasionado por el juego de lacrosse, donde fue miembro activo del grupo Varsity Lacrosse de la universidad. Era el gerente del diario estudiantil, sin duda una persona más madura y con ambiciones más establecidas.
puesto que luego de graduarse se había postulado en un programa de doctorado en UCLA, Universidad de California de Los Ángeles. Es en este tiempo que conocería a quien posteriormente se convertiría en su mejor amiga, Susan Berman. Eventualmente, Robert decidió que era momento de regresar a New York y oficialmente en 1969 regresaría a su casa. Y aunque este paso para muchos suponía que Robert regresaba para encargarse del negocio familiar, esto estaba lejos de lo que realmente quería hacer. Y en vez de eso, abriría una pequeña tienda local de comida sana llamada All Good Things, o Todas las Cosas Buenas, en Vermont en 1970. Aunque Robert empezara a construir su propio camino, la sombra de su padre y su millonario negocio nunca lo dejarían en paz. En 1973, All Good Things finalmente cerraría sus puertas al público. El padre de Robert lo había convencido de regresar y trabajar en el emporio familiar. Pero esto simplemente significaba que Robert haría algo que simplemente no estaba apasionado. No quería, no ambicionaba ser parte de la empresa, mucho menos dirigirla. Por lo que lo menos que le importaba era el bienestar de esta. Su comportamiento errático llevó a que su padre le diera el título de heredero principal a su hermano Douglas, dejando a Robert a un lado. Después de esto, Robert se sentiría completamente traicionado por su familia, pero principalmente de su hermano, puesto que pensaba que éste había envenenado a su padre con pensamientos erróneos hacia Robert. Esto llevó a una constante disputa familiar que terminó en una demanda interpuesta por Robert en contra de su familia, reclamando lo que por derecho le pertenecía. Y es hasta en 2006 que se le entregaría un total de $65 millones como parte de la herencia familiar. Entonces, regresemos un poco en el tiempo. Regresando a 1971, Robert conocería a quien se convertiría en su esposa y el primer caso de un posible asesinato. A inicios de 1971, Robert empezaría a salir con una higienista dental llamada Kathleen o Kathy McCormack, la hija más joven de una familia compuesta de 5 hijos y sus padres. Provenía de una familia muy humilde. Su padre era un representante de una compañía de telecomunicaciones, por lo que su economía no era la más fuerte. La atracción, sin embargo, fue mutua. Katie, mientras estudiaba para certificarse como higienista dental, se había mudado a un edificio que era de los Durst. Y cuando Robert la vio fue atracción instantánea, a como familiares y amigos relatarían. En la segunda cita que sostendrían, Robert le pediría a Katie que se mudara con él a Vermont, donde éste tenía su tienda de comida. Pronto, la pareja iniciaría su vida juntos, pero la felicidad que sostenían en Vermont pronto sufriría un desbalance, puesto que Robert y ella se mudarían de regreso a New York para que Robert pudiera trabajar en el negocio familiar. Y es en este mismo año, el 12 de abril de 1973, que oficialmente contraerían nupcias en una ceremonia privada y a la que asistieron solo sus más cercanos amigos y familiares. Pero lo que una vez fue una vida tranquila, feliz y próspera, ahora se tornaba en salidas constantes a diferentes clubes, especialmente en Estudio 54, donde la cocaína era el principal invitado en estas fiestas. Constantes salidas, fiestas, uso de droga constante, viajes inesperados a lugares paradisíacos. Esto solo llevó a que la pareja se consumiera lentamente en un estilo de vida oscuro y dañino. En 1976 su relación tomaría un giro completamente diferente. Traición y dolor. Katie se había enterado que estaba embarazada y se encontraba plenamente feliz y empezaba a cuidarse, a cambiar su mentalidad de vida, puesto que quería ser la mejor madre para su hijo o hija. Su felicidad, sin embargo, fue opacada cuando la reacción que tuvo Robert al enterarse la dejaría atónita.
Robert no estaba listo para tener hijos, no quería dejar atrás su vida de fiestas y una libertad plena a como él consideraba. Terminaría forzando a Katie a que abortara. Todo esto se sabría posteriormente porque Katie llevaba un diario personal donde anotaba todas las situaciones y emociones que sentía y sufría. Después de esto, su relación simplemente fue en picada. Para distraerse un poco y sentirse más independiente de Robert, Katie empezaría a estudiar nuevamente. Esta vez empezaría en la escuela de enfermería de Danbury Con. Luego de graduarse de enfermera, inmediatamente esta comenzaría sus estudios de medicina para obtener el título de pediatra en la Universidad Einstein de Medicina en el Bronx. Katie anhelaba convertirse en pediatra. Estaba súper emocionada y feliz por este nuevo paso, que no solo era cumplir uno de sus tantos sueños, sino también poco a poco ir independizándose del dominio de Robert. Aunque los dos aparentaban tener una sólida y amorosa relación, la realidad en su casa era completamente distinta, desde abuso verbal, psicológico y físico. Pero sin embargo, Katie no lograba salir de este círculo vicioso y relación tóxica para ambos. Ambos consumían drogas, Robert utilizaba marihuana, Katie era adicta a la cocaína. Todo esto muy pronto llevaría a un camino de perdición y un fatal desenlace. Semanas previas a la desaparición de Katie, estos habían ido de visita a la casa de los padres de Katie en una reunión familiar, donde se podía notar la creciente y notable tensión entre ambos, la impaciencia y molestia de Robert y la serenidad que Katie intentaba demostrar ante todos. Antes de finalizar la velada, Robert revelaría ante su familia política el monstruo posesivo que podía llegar a ser, puesto que jalaría del pelo a Katie frente a su familia en un intento de sacarla fuera de la casa. Y aunque la reacción de molestia y asombro de Katie fue inmediata, la realidad es que no pasó a más. Katie trató de aliviar las tensiones con un simple "está bien, todo está bien". Esta sería la última reunión familiar a la que asistiría Katie antes de su desaparición. 3 semanas antes de la desaparición, Katie había ingresado y había sido tratada en el Hospital Centro Médico Jacobi en el Bronx. Katie presentaba moretones como resultados de una acalorada discusión que había tenido con Robert. Durante esa semana tan terrible para Katie, esta había tenido contacto con su hermana. Katie llevó a la casa de su hermana una caja con pertenencias y le dijo que necesitaba que las guardara y que si algo le pasaba es porque Robert le había hecho algo y que no lo dejaran escaparse. Esta frase no solo se comentaría a su hermana, sino también a otras amistades que Katie frecuentaba, dentro de las cuales un amigo de Katie con el que ella habría sostenido un amorío. 2 semanas previas a la desaparición, Katie había pasado la noche con un amigo y a la mañana siguiente Robert la habría descubierto y reclamado al punto de maltratarla verbal y físicamente. 2 personas fueron testigos de este altercado: el amigo con el que Katie había pasado la noche y el amigo de este que se encontraba en la sala del apartamento. Estos, para evitar engrandecer el altercado, simplemente se fueron del lugar, siendo esta la última vez que algún familiar o amigo la vería. Una semana después, Robert Durst llamaría a la hermana de Katie para preguntarle si sabía del paradero de esta. Al obtener una respuesta negativa, este se dirigió a la estación de policía en Manhattan para hacer un reporte de persona desaparecida, puesto que no lograba comunicarse ni localizar a su esposa. Algo interesante comentado posteriormente es que durante la visita a la estación, Robert cargaba consigo una copia de una revista que tenía de portada la foto de su padre con el título "El hombre que es dueño de Nueva York". Robert declaró en la estación que él había dejado a Katie, su esposa, en el tren que iba de Manhattan a Westchester County,
el domingo en la noche para que Katie pudiera atender a la escuela la mañana siguiente. Después de eso, Robert mencionó que había hablado por teléfono con Katie cuando ella había llegado a su destino. Pronto, esto empezó a generar más sospechas. Robert empezó a esparcir la información y los tabloides de los noticieros y periódicos se llenaban con la noticia titular de la desaparición de la esposa del magnate heredero del imperio inmobiliario. Robert empezó a decir que probablemente su esposa había escapado con un traficante de drogas, puesto que ella le engañaba y su adicción a la cocaína era muy fuerte. Muy pronto, esta suposición o información que Robert mencionaba fue desmentida rápidamente por amigos y familiares que salieron a defender a Katie, puesto que Katie estaba a meses de graduarse de pediatría. Su gran sueño era poder cuidar de pequeños y ayudarlos. Durante la investigación había muchísima conmoción y falsa información, como hemos encontrado en muchísimos casos. Tal fue una declaración brindada por los asistentes y guardias de seguridad del edificio donde supuestamente Katie se estaría quedando. El intendente de seguridad, había declarado que había visto a Katie el día siguiente del último día que se tenía registro de ella. Aunque su declaración era vaga y confusa desde el inicio, puesto que había declarado que la había visto desde lejos a unas cuadras, y realmente nunca la había visto de cerca o de frente. Pronto, esta información fue desmentida y prontamente eliminada, puesto que se confirmaría que el guardia no estaba seguro ni siquiera que había trabajado el día que él mencionaba. También salió a la luz el proceso de separación que Katie y Robert estaban enfrentando desde los últimos años. Katie le había pedido $250,000 como acuerdo de divorcio, pero Durst estaría lejos de aceptar ese acuerdo y canceló todas las tarjetas de Katie y había dejado de pagar la universidad en un intento de venganza. Mientras Robert y Katie estaban en proceso de separación, Robert llevaba ya 3 años saliendo con Prudence Farrell y vivía en diferentes apartamentos, separado de Katie. A principios de la investigación, Robert había puesto una recompensa de $100,000 a quien conociera o supiera el paradero de su esposa y brindara información a las autoridades. Sin embargo, tiempo después, redujo esa cantidad a solo $15,000. Después de la desaparición de Katie, el departamento de policía dijo que Robert había dicho que la última vez que había hablado con ella era cuando lo había llamado desde su apartamento en Riverside. Robert también había dicho que el 4 de febrero el supervisor de la escuela de medicina a la que atendía a Katie le había llamado informándole que Katie lo había llamado el 1 de febrero, notificándole que no asistiría a clases porque no se sentía bien y atendería una vez se mejorara. Sin embargo, la policía encontró muchísimas incongruencias en los relatos de Robert, puesto que puso exactamente la denuncia un día después de la llamada del supervisor. 8 años después de la desaparición de Katie, Robert se divorciaría de esta luego de meter los papeles de divorcio reclamando un posible abandono de hogar. El tiempo pasó y Katie nunca regresó. Nunca se encontró alguna información que guiara o diera más pistas del paradero de Katie o de sus restos. Siempre se mantuvo la sospecha de que Robert, en un arranque de odio, ira, había acabado con la vida de Katie, pero sin los restos de esta no se podía concretar un juicio. En diciembre, la mejor amiga de Robert, estamos hablando en diciembre del año 2000, la mejor amiga de Robert, Susan Berman, era encontrada asesinada con un estilo de ejecución, y aunque Susan era hija de un ex mafioso, nunca se encontró evidencia que represalias hacia su familia fueran la causa de su muerte. Es importante mencionar que Susan era una pieza clave en la coartada de Robert. Era quien con su declaración hacía que Robert tuviera una coartada sólida para su defensa.
Luego se conocería que Susan estaba extorsionando a Robert con contarle a la policía lo que realmente había pasado con Kitty y todo lo que ella sabía. Al punto que Robert le había hecho diferentes transferencias de dinero a esta, y su muerte había sucedido días antes de tener una supuesta cita con la policía. El descubrimiento de su cadáver se dio debido a que una carta había sido enviada al departamento de policía con la dirección de Berman y decía cadáver. Aparte de esto, los vecinos de esta tenían tiempo sin verla y habían visto que los perros de ella estaban perdidos y la puerta trasera estaba abierta. Desde octubre del año 2000, Robert se mantenía escondido de las autoridades después de descubrir que el caso de su ex esposa había sido abierto nuevamente. Este se había mudado a Galveston, Texas, haciéndose pasar como una señora muda, al punto de vestir como tal y ser visto en cafeterías y bibliotecas vestido como mujer. Casi un año después del asesinato de Susan Berman, el 9 de octubre de 2001, Robert era arrestado después que se encontraran los restos de su vecino Morris Black, quienes fueron encontrados flotando en Galveston Bay. Sin embargo, su estadía en la cárcel sería muy corta, puesto que terminaría pagando la fianza de $250,000 impuesta por las autoridades de la localidad. Sin embargo, Robert seguiría con las mismas y en octubre del mismo mes, el 16 de octubre, volvería a ser arrestado por faltar a una de las múltiples audiencias que él tenía que estar atendiendo debido a que era acusado por asesinato. El 30 de noviembre era capturado nuevamente adentro de un supermercado en Bethlehem, Pensilvania, después de intentar robar curas, un diario, un newspaper o periódico y un sándwich de pollo. Sin embargo, él tenía $500 consigo y, de acuerdo a las declaraciones e informe policial, en el vehículo que él rentaba cargaba $37,000 en efectivo, 2 armas, marihuana y su licencia de conducir. Aparte de eso, tenía la dirección de Gilbert El Nahami, la casa de esta en Connecticut. También se dio a conocer que durante este tiempo Durst estuvo stalkeando, estuvo siguiendo a su hermano Douglas, visitando la casa o estacionándose cerca de la casa de este, y mientras hacía esto, Robert portaba consigo 2 armas de fuego. En 2003 se llevaría a cabo el juicio por el asesinato de Morris Black. Robert compareció ante el juez explicando que tras una acalorada discusión con la víctima después de encontrarlo dentro de su residencia, actuó en defensa propia y en una acalorada discusión tomó su pistola de calibre 22. Sin embargo, supuestamente la intención de Durst era solo amenazarlo para que Black saliera de su casa. Pero en la discusión el arma se disparó, disparando a Morris Blake en el rostro. Después de esconder o deshacerse del cuerpo de Robert, declararía que usó su cuchillo, 2 sierras y un hacha para desmembrar el cuerpo, para luego empacar los restos en bolsas negras y arrojarlas en las aguas de Galveston Bay. Después de las audiencias, el juez dictó sentencia de 5 años de prisión, pero que quedaría en libertad condicional por el tiempo que ya había servido en la cárcel. En marzo del 2015, la jueza que llevó el caso de Morris Black comentaría que tú podías ver que esta persona sabía exactamente lo que hacía al cortar el cuerpo de Morris y que no era la primera vez haciendo esto. El cuerpo había sido cortado perfectamente como si un cirujano lo hubiese hecho. No parecía algo hecho la primera vez, que suelen ser desordenados y cortes imprecisos. Realmente daba mucho miedo. En el año 2010 se estrenaría la película All the Good Things, interpretada por Kristen Dunst y Ryan Gosling,
representando la vida de Robert y Katie. Después del estreno, Robert se puso en contacto con el director que había filmado esta película, pues la idea le había parecido fascinante. Y después de múltiples conversaciones, en 2015 se lanzaría un documental en HBO de 6 partes con el título The Jinx, la vida y la muerte de Robert Durst, o la vida y las muertes de Robert Durst, donde quien lo protagonizaría sería el mismo Robert, dando múltiples entrevistas y permitiría acceso completo a su información personal y récords policiales. Sin embargo, en el último episodio, mientras Robert iba al baño con un micrófono aún encendido y sin que éste se hubiese dado cuenta, quedaría grabado lo que él había hablado consigo mismo, que es lo que ustedes vieron al inicio de este video, donde Robert prácticamente se declaraba culpable de los asesinatos de las personas como Katie, Susan y el señor Black. El día del último capítulo, Robert sería arrestado el 14 de marzo del 2015, después de que un juez aprobara la acusación por el asesinato de Susan Berman y por posibles sospechas de que Robert intentaría escaparse, puesto que se había hospedado en el hotel Canal Street Mare bajo un nombre falso. Este nombre era Everett Ward. Durante esta captura se sospecharía que Robert planeaba escapar a Cuba, puesto que entre Cuba y Estados Unidos no hay tratos para extradición. Finalmente, luego de un largo proceso, el 14 de octubre del año 2021, casi 6 años después de su captura, Robert era condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional ni otros beneficios por el asesinato de Susan Berman. Y aunque para muchos este era apenas una condena por uno de los tantos crímenes que Robert había cometido o que se sospechaba que había cometido, aún así, ya en 2021, teniendo una condena, no se sabía ni se conocía el paradero de los restos de Katie McCormack. Durante su estadía en la cárcel, Robert contrajo COVID en el año 2021. Esto agravó diferentes condiciones de salud que él ya tenía y terminaría falleciendo el 10 de enero del año 2022 de un ataque cardíaco en el Hospital San Joaquín General en Stockton, California, a los 78 años de vida. Y aunque durante el juicio, las investigaciones, el tiempo que se estuvo revisando toda la información, todas las estadías, los diferentes lugares que Robert había estado o visitado, se tenía la sospecha de que Robert también era culpable por alrededor de 3 asesinatos o desapariciones más de jóvenes que habían desaparecido en el año 1970, entre esa década, en 1970 a 1980. Sin embargo, nada de esto pudo ser concretado, aunque el FBI sí les informó a las diferentes localidades donde esas desapariciones habían sucedido que reabrieran esos casos fríos para revisar y retomar esas investigaciones. Al final no se llegó a absolutamente nada. Robert simplemente fue condenado por 2 casos. El primero, el de Morris Black, un caso que también impactó bastante por la sentencia mencionada, solo 5 años. Al final no los cumplió porque ya había pasado tiempo en prisión. Aunque él mismo se declaró como el asesino confeso, describió exactamente cómo asesinó a Morris y cómo desmembró su cuerpo. La frialdad de estas declaraciones, simplemente se le dieron 5 años de prisión que no cumplió. Lo mismo pasa con el caso de Susan Berman. Tuvieron que pasar alrededor de 20-21 años
para tener una resolución y una condena. Sin embargo, una condena atrasada, Robert recibiendo esa condena prácticamente a los 78 años de vida, y que prácticamente no cumplió nada de esa condena, puesto que moriría a los próximos meses. También con muchísimo pesar el caso de Katie, aunque la familia la declaró oficialmente muerta entre el año 2017 y el 2018, aún no se sabe nunca, probablemente nunca se sabrá qué fue lo que fue de Katie, qué fue lo que realmente pasó, dónde están los restos o dónde está Katie. Sus padres murieron sin saber una respuesta, sin darle paz a su alma. Y pues bastante triste, bastante lamentable, una persona avariciosa, una persona que por muchos lujos, por mucha felicidad entre comillas que tenía desde pequeño, era una persona realmente perturbada, una persona que terminó quitando la vida a 2 personas y supuestamente a una tercera. Esperamos que el caso les haya gustado. Si tienen algún comentario o duda, no dejen o no duden de dejar sus comentarios en la sección de comentarios. Los vamos a estar leyendo, los vamos a estar contestando. Esperamos que si aún no te has suscrito a este canal, te suscribas. De esta manera nos estarías ayudando para seguir este bonito proyecto. Y nos vemos hasta otro caso.